Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Vamos ahora a revisar un tema que es muy, pero muy importante a la hora de trabajar con la programación. Llámese programación en pseudolenguaje o llámese la programación en Python o en cualquier otro lenguaje formal, y son las estructuras de control. Las estructuras de control tenemos las condiciones, los condicionales. Un condicional básicamente es una estructura que me va a permitir redireccionar el flujo de ejecución de mi programa. Eso es como cuando nosotros vamos en nuestro vehículo y nos encontramos una Y y debemos tomar la decisión si vamos a la izquierda o a la derecha. ¿Okay? Eso es un condicional. En esa Y se redirecciona el flujo vehicular, ya sea para una ciudad o para otra ciudad. ¿Cómo se estructura una condición? En pseudolenguaje se utiliza la palabra reservada sí, y a continuación va la condición. Normalmente la condición va acompañada por operadores lógicos, va acompañada por operadores de comparación. Operadores de comparación como cuáles: igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual y diferente. ¿Okay? Operadores lógicos como cuáles: y, o y no. Son elementos que forman parte de una condición. La condición inicia con la palabra reservada entonces. Dentro del cuerpo de la condición vamos a colocar las expresiones o las acciones que queremos que se ejecuten si mi condición se cumple. ¿Okay? En caso de que no se cumpla mi condición principal, entonces, ¿qué va a pasar? Si no se cumplió la condición principal, haga esto. Ejemplo: si edad es mayor que 18, entonces la persona es mayor de edad. ¿Qué pasa si la edad es menor a 18 años? Entonces, si no, la persona es menor de edad. Simple, sencillo. Una condición que nos va a permitir tomar una decisión específica dentro de mi programa, dentro de mi algoritmo. ¿Okay? Tenemos los operadores de comparación o los relacionales que les mencionaba: igual, diferente, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. También nos encontramos con los lógicos, que son el AND o el y, el OR o el o, el NOT o el no. ¿Ok? Son operadores que me van a permitir concatenar dos o más condiciones. Dentro de la programación y dentro de la categoría de estructuras de control, tenemos las estructuras repetitivas o los famosos ciclos. Los ciclos me van a ayudar a mí a ejecutar expresiones de forma consecutiva. Hay diferentes tipos de ciclos. En pseudolenguaje, pues conocemos dos tipos de ciclos: el para y el mientras. Incluso por ahí aparece el otro, que es haga mientras. ¿Okay? Entonces, tenemos el mientras, donde cada iteración o cada ciclo va a depender que se cumpla una condición específica dentro de mi algoritmo. Se usa cuando no sabe cuántas veces se va a repetir. Ejemplo: si yo les digo a ustedes, necesito que por favor me diseñen un algoritmo que me permita leer n números positivos, y cuando el usuario ingrese un número negativo, me muestre la sumatoria de los números positivos. Acá tenemos lo siguiente. Es un ejercicio bastante simple, pero entre más detalle nosotros con la solución va a ser más fácil de codificarlo y de diseñarlo. ¿Okay? Entonces lo primero que voy a hacer es definir cuáles son las variables que necesito tener para la solución del problema. Acá me está diciendo leer n números. Ya de por sí sé que debo tener una variable llamada número, ¿cierto? Donde sé que el tipo de dato de esta variable va a ser un entero, porque el mismo requerimiento del ejercicio lo está pidiendo. Entonces, ¿qué es un entero? Voy a especificar si esta variable es de entrada o de salida. ¿Okay? Es importante que nosotros identifiquemos esto, porque así cuando vayamos a codificar o a diseñar, sabremos si mi variable va a recibir el valor desde el teclado por el usuario
o lo va a recibir a partir de un proceso matemático. En este caso, mi variable va a ser de entrada. Me está indicando el programa o el requerimiento que debo mostrar la suma de números enteros ingresados, positivos. Entonces, debería tener una variable llamada suma o resultado o operación, como la quieran llamar. En este caso, una de las reglas de la declaración de variables me dice que el nombre de la variable debe ser claro, conciso y que tenga contexto. Entonces digo suma. Suma va a ser una variable de tipo salida. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado de una operación. Entonces, vamos a lo siguiente. Carambas. ¿Será que con estas dos variables es suficiente para realizar o llevar a cabo mi solución? En teoría, tengo lo que necesito. ¿Okay? Entonces, voy acá. Como le indicaba un compañero, inicio y voy a marcar el. Ahora, voy a definir mis dos variables. En pseudocódigo, yo puedo definir mis variables de muchas formas. Puedo dejarla así, o en algunas ocasiones cuando uno trabaja PCI, que es un programa que me va a permitir escribir pseudolenguaje, en ocasiones colocan la palabra reservada definir. Definir número como entero. ¿Okay? Es una manera alterna de poder declarar o definir una variable. Vamos a dejarlo de esta forma, definir suma como entero. Aquí hay algo muy interesante y aparece un concepto bastante válido de esta variable suma. Esa variable suma entra dentro de un contexto que son acumuladores y contadores. Un acumulador es una variable que toma su valor o incrementa su valor a partir de una operación de adición. ¿Okay? En este caso es un acumulador porque suma tomará el valor de lo que el usuario ingrese. Ahora bien, resulta que cuando estamos trabajando en programación, tanto las variables que son acumuladoras como contadoras se deben inicializar por defecto. O sea, acá, suma en cero. ¿Esto por qué? Para evitar errores de ambigüedad en el dato. ¿Ok? Es decir, estoy inicializando el valor. Si tuviéramos un contador, pues lo inicializaríamos también en cero. Ahora, viene mi bloque del ciclo mientras. La condición debe ser si el número es mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero. ¿Qué voy a hacer acá? Primero debo tomar una decisión y le voy a decir escribir ingrese un número positivo. Y luego le indico leer número. Ojo con lo siguiente. Debo sumar aquellos números positivos que el usuario ingresar números positivos. Entonces, necesito establecer una condición. Si número es mayor que 0, ¿yo para qué voy a sumar el 0? ¿Cierto? No me interesa sumar el número 0. Si yo ingreso 0, eso es considerado positivo, pero 0 no es nada. Si es mayor que 0, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que a la suma le agregue lo que vale suma más el número que acabo de ingresar. Si no, le digo escribir el número ingresado no se suma porque es negativo, qué sé yo, un mensaje que le voy a mandar al usuario. Por último tenemos el fin sí, fin sí. Entonces, en este momento, si el usuario ingresa un número negativo, pasaría a la siguiente iteración y preguntaría, ¿el número que el usuario ingresó es mayor o igual que 0? Si no se cumple la condición, que sea positivo, pues el programa ya no vuelve a entrar al ciclo y se sale. Entonces, le voy a decir escribir la suma de los números ingresados es dos puntos, coma, suma. La coma es utilizada en algunas ocasiones en pseudocódigo como elemento de concatenación. Concatenar significa unir. Es decir, estoy uniendo mi mensaje con un valor. Entonces, en este momento acá, si yo hago un seguimiento a mi programa, normalmente, cuando yo construyo un algoritmo, debo verificar que ese algoritmo realmente esté funcionando. Y ahí es cuando nosotros conocemos la metodología que se llama la prueba de escritorio. La prueba de escritorio consiste en verificar cada una de mis variables y los valores que posiblemente va a recibir. Entonces, si la prueba de escritorio les funciona, es porque está bien.
Si la prueba de escritorio no les funciona, tienen que corregirlo. ¿Ok? Entonces, normalmente una prueba de escritorio, nosotros vamos a definir en papel las variables que estamos usando, número y suma. En este caso, suma vale 0 y número no le definimos el valor. Ya encontramos el primer error. No es un error de fondo, sino de forma. Entonces, acá sabemos que debemos inicializar el valor de número. Porque si yo no lo inicializo, cuando entremos aquí al mientras, posiblemente me lo va a identificar como un valor nulo. ¿Ok? Vamos para acá. Le digo que número, le voy a asignar el valor de 0. Entonces, número aquí vale 0. Mientras que el número sea mayor o igual a 0, entonces haga algo. Número es mayor o igual que 0, se cumple la condición. Ingresa a mi ciclo. Le estoy pidiendo al usuario que ingrese un número positivo. Le digo leer número. Vamos a imaginarnos que el usuario ingrese el número 5. 5 es mayor que 0. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Va a decir, a suma, asígnele lo que tiene suma. En este momento, suma, ¿cuánto vale? 0. Te va a decir 0 más lo que tiene el número, 5. En este momento, el valor de suma no va a ser 0, sino va a ser. Viene para acá, verifica, número fue mayor o igual que 0. Sí. Entonces, vuelvo y le pido al usuario el otro número. Vamos a hacer que el usuario entró el número 6. Pregunta, ¿número es mayor que 0? Sí. Entonces, suma, ¿cuánto vale? En este momento vale 5. 5 más 6, pues ya suman, va a valer 11. Ahora resulta que el usuario ingresó el número menos 1. ¿Menos 1 es mayor que 0? No. Le muestro al usuario el mensaje. El número ingresado no se suma porque es negativo. Pregunta, ¿número es mayor o igual que 0? En este caso, no. Finaliza el ciclo mientras y me dice al final, la suma de los números ingresados es suma. Es decir, me va a mostrar el número 11. En ese momento es que nosotros utilizamos el ciclo mientras, porque no conocemos la cantidad de elementos que se van a ejecutar. Tenemos el for o el para, el cual se utiliza para ejecutar una serie de instrucciones dependiendo de un rango específico. Tenemos el ejemplo para i igual a 1. O sea, i inicia en 1 hasta 5. Yo sé que el ciclo se va a repetir desde 1 hasta 5. Con paso. Con paso significa cada cuánto se va a incrementar ese ciclo o ese valor de i. Se va a incrementar de 1 en 1. Entonces, le digo acá que me imprima el valor de la i. Al momento de ejecutar esto, imprimiría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ya en este momento, ya ustedes han identificado varias cosas dentro de la programación. Primero, variables. Segundo, tipos de datos. Tercero, estructuras de control que están clasificadas en el condicional sí, en el mientras, que es una iteración, y el para. Esto es para que ustedes entiendan conceptos básicos de programación y entiendan que dentro de la solución de problemas algorítmicos nos vamos a encontrar con una cantidad de elementos. Además de los operadores lógicos, operadores de comparación, vemos los operadores matemáticos, que son los típicos que ustedes conocen, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Existe un operador especial que es el operador de módulo. En algunos lenguajes de programación, el módulo es representado por el carácter de porcentaje. En pseudolenguaje, el módulo es representado por la palabra reservada mod, así como se lo estoy escribiendo acá, mod. Y el módulo, básicamente, es una operación matemática que me va a retornar el resto de la división. Quiere decir que si yo tengo 10 módulo de 2, ¿cuánto me da? Me da 0, ¿ok? Si yo tengo 10 dividido en 2, ¿cuánto me da? 5. Muy bien. Entonces, ya pasando esa fase de pseudolenguaje y ya entendiendo
que los algoritmos son piezas muy importantes a la hora de solucionar un problema y sabemos que tenemos un diseño, hay que entender que cuando nosotros programamos debemos seguir con una secuencia de pasos. Esa secuencia de pasos nos va a ayudar a llegar a la solución óptima. El primer paso que normalmente uno realiza al momento de programar es hacer el análisis, donde esa fase de análisis es muy importante. Esa fase de análisis es donde ustedes entienden el problema, la situación, qué se les está pidiendo, a qué se van a enfrentar. En ese análisis nosotros determinamos variables, tipos de datos de variable, qué operaciones debo llevar a cabo. Normalmente, siempre en un algoritmo vamos a necesitar fórmulas. Esas fórmulas las van a tener que crear ustedes. Esas fórmulas las van a tener que investigar ustedes. Entonces, ustedes deben dentro del análisis determinar cuál es la fórmula para poder obtener la respuesta que yo les estoy pidiendo. Dentro de ese análisis, nosotros por lo general siempre determinamos sobre qué lenguaje de programación vamos a trabajar. Si vamos a trabajar sobre Python, sobre Java, sobre C#, sobre PHP o sobre lo que sea. Luego del análisis viene la etapa del diseño. Muchos desarrolladores utilizan diagramas de flujo, es decir, utilizamos bloques para poder mirar cómo fluye la información o cómo se está ejecutando mi programa. Algunos nos acostumbramos al pseudolenguaje que es mucho más legible, posiblemente más fácil de leer. Después del diseño viene algo que se llama la codificación. Es decir, ustedes ya toman el plano y empiezan a echar cemento y ladrillo. Es decir, en el lenguaje formal. Llámese Python, llámese C#, llámese Java. Después de la etapa de codificación viene una etapa muy importante y ustedes no se la pueden saltar. Y es la etapa de depuración, que es donde ustedes toman todo ese código y lo tienen que analizar y revisar y ponerse a detallar si el algoritmo, si el programa les está dando la respuesta que ustedes esperan. 2 más 2 me da 22. Carambas, ¿qué está pasando? ¿Será que no estoy haciendo la operación bien? ¿O será que en lugar de una suma estoy haciendo una concatenación del 2 y el 2 y me lo está tomando como 22? Entonces me estoy equivocando en el tipo de datos, lo estoy dejando como cadena y no como entero. Ahí es donde entramos nosotros a hacer ese análisis. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar por acá con algo muy importante a la hora de programar, y son estos tipos de lenguajes de programación que debemos conocer para así poder determinar sobre qué lenguaje necesitamos dar la solución, porque no todos los lenguajes me van a dar la facilidad de implementar o de dar la solución. Por ejemplo, si yo necesito hacer un programa que haga un tratamiento de datos muy grande, pues puedo hasta utilizar Python, porque Python está más optimizado para eso. No, que si mi programa necesita, qué sé yo, utilizar expresiones lambda, LINQ. No, pues yo sé que LINQ es único y exclusivo y es nativo de C#, entonces me tengo que ir para C#, ¿ok? No, que es que si estoy haciendo un backend y el backend voy a necesitar implementarle, qué sé yo, Eloquent, yo sé que no voy a poder trabajar ni con C# ni con Java, tengo que ir por el lado de PHP con Laravel y así sucesivamente. Entonces ahí es donde nosotros debemos saber cuál es la mejor tecnología que vamos a utilizar para dar solución a lo que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de lenguajes de alto, bajo y medio nivel. Y cada uno de ellos se puede categorizar en diferentes tipos. Tenemos lenguajes de bajo nivel. Son los lenguajes utilizados o cercanos a la máquina, es decir, ceros y uno. Y normalmente el típico lenguaje es el lenguaje ensamblador. Es decir, cuando ensamblan los equipos, cuando crean los chips y toda esa carreta, pues utilizan lenguaje de muy bajo nivel para poder codificarlos. Lenguajes de medio nivel mezcla instrucciones de hardware con abstracciones, más fácil que ensamblador. Estamos hablando del lenguaje C, ¿ok?
Y tenemos los lenguajes de alto nivel, que son lenguajes que están construidos y su base está enfocada en el uso de términos humanos, expresiones humanas, pero obviamente en inglés, ¿no? Y tenemos Python, Java, C Sharp, PHP, Ruby y ahí para adelante los que nosotros necesitemos. Tenemos lenguajes según su paradigma de programación. Tenemos imperativos, orientados a objetos, funcionales, lógicos y declarativos. ¿Okay? Declarativo está SQL y HTML, que ustedes lo van a tocar. Lógicos está Prolog. Prolog es un lenguaje que normalmente lo utilizamos nosotros para crear redes neuronales. O sea, ChatGPT y todas esas inteligencias artificiales existen hoy en día gracias a la evolución de todo esto. Con Prolog nosotros construíamos neuronales para hacer inteligencia artificial. Tenemos acá pues el funcional, incluso creo que Java ya permite programación funcional y C Sharp, no mentira, C Sharp no, se llama es F Sharp, que es programación funcional. Orientado a objetos, Java, C Sharp y Python. Tenemos acá, pues, según el propósito, lenguajes de propósito general y propósito específico. Propósito específico es cuando yo utilizo el lenguaje para cosas muy puntuales. Por ejemplo, Word. Word es un programa de uso específico, que es para procesamiento de texto. ¿Okay? General, Python, Java, C Sharp. Entonces, ya con esto, finalizamos esa parte introductoria, esa parte fácil que nos va a ayudar a entender el siguiente paso y es entender el lenguaje de programación Python. Vamos a ver en Python cómo hacemos lo que acabamos de hacer en pseudolenguaje.